Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana, que es la última en teoría, porque la siguiente tenemos la semana de repaso, vamos a ver la última disciplina filosófica que nos queda, que además van a ver ustedes es bastante interesante. Estoy haciendo referencia a la antropología filosófica. Así como yo les he planteado el curso, lo primero que me interesa que ustedes entiendan, puesto que el conocimiento va de lo simple a lo complejo, es lo más elemental de la antropología filosófica. ¿Cuál es su objeto de estudio? Así como la nociología reflexiona sobre el conocimiento, la epistemología sobre el conocimiento científico, la ética sobre la moral, la axiología sobre los valores, ¿cuál será el objeto de estudio, la materia prima o aquello sobre lo cual reflexiona la antropología filosófica? La misma palabra ya nos está dando una pista, porque antropología proviene del griego antropos, que en correcto castellano significa hombre. Por eso, la antropología filosófica es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el hombre, y recuerden, la filosofía es una disciplina problemática. En vista de ello, el filósofo que se dedica a la antropología filosófica va a discutir ciertos problemas. ¿Y cuáles son los problemas, profesor, que discute la antropología filosófica? El primero, ¿cuál es el origen del hombre? El segundo es cuál es la esencia del hombre, qué distingue al hombre de un perro, por ejemplo. Y el tercero, cuál es el sentido de la vida. Como ustedes tienen en la lectura recomendada, que es una lectura de Max Scheler, en este famoso libro, El puesto del hombre en el cosmos, el problema del hombre es un problema que sigue en vigencia. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos qué es un hombre, hay individuos que para responder algo se van a basar en la Biblia. Hay otros que se van a basar en la ciencia, evolución, y hay otros que se van a basar en la filosofía. Entonces, el día de hoy, entonces, dice Max Scheler, haciendo referencia al siglo XX, es cuando el problema del hombre sigue en pie, y podríamos decir hasta nuestros días. Seguimos en el debate de qué es el hombre, cuál es el origen del hombre. Sin más preámbulos, vamos a ir a discutir los problemas que he mencionado, y vamos a comenzar con el problema del origen. Todo problema en filosofía, jóvenes, se traduce en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que capta el problema del origen? ¿Cuál es el origen del hombre? Y tenemos, por ejemplo, dos respuestas. Una respuesta que es la respuesta que esgrime la religión, el famoso creacionismo. ¿Qué señala el creacionismo? ¿Qué diría un profesor de religión, un cura, si le formulamos esta pregunta? Que el hombre ha sido creado. Ahora, las personas que dicen que el hombre ha sido creado por Dios tienen que referirse a filósofos medievales. Por ejemplo, ¿cuál de los filósofos medievales estará de acuerdo con la tesis de que el hombre ha sido creado por Dios? San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En su separata figura Santo Tomás de Aquino, recuerdan, el máximo representante de la patrística. Entonces vamos a explicar la postura de San Agustín. San Agustín dice esta famosa frase: Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. A ver, imaginemos que estamos leyendo esta frase de San Agustín frente a un espejo. Nos estamos mirando en un espejo y decimos: el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Y nos miramos al espejo. La pregunta pertinente va a ser: ¿en qué nos asemejamos a Dios? Mírense a los espejos ustedes y vean en qué se asemejan ustedes a Dios. La respuesta de San Agustín es bastante interesante, creo yo. Primero, como bien advierte su boletín, San Agustín está defendiendo un dualismo antropológico, que es una deuda con Platón, porque para Platón el hombre era un alma, pero también tenía un cuerpo. Entonces, para San Agustín, en este mismo sentido, el hombre es un compuesto de dos, de alma y de cuerpo. Les pregunto, si sabemos que nosotros somos alma y cuerpo, y sabemos también que nos asemejamos a Dios en algo, la pregunta es: ¿en qué nos asemejamos a Dios? En cuerpo, Dios será un ser corporal. Si Dios fuese un ser corporal, entonces ya alguien habría visto a Dios. Sucede que Dios no es un ser corporal,
sino Dios es un ser espiritual. En ese sentido nosotros nos parecemos a Dios. Tenemos una chispa divina en nuestra vida. Es nuestra alma, nuestro espíritu. Pero San Agustín, siguiendo con la exposición de su separata, va, en el caso del alma ya, va a distinguir tres facultades del alma. La primera y más elemental es la memoria. La segunda es la voluntad. Y la tercera es la inteligencia. De estas tres facultades, San Agustín va a decir que la segunda, la que estoy subrayando ahora con verde, la voluntad, es una facultad que dice San Agustín, por un lado la voluntad busca la felicidad, pero por otro lado, la voluntad, o en la voluntad, anida el famoso libre albedrío. Y recuerden la lectura de la semana pasada, la lectura de la semana 17, ética. El libre albedrío es un concepto interesante en San Agustín porque San Agustín, puesto que asume que Dios ha creado todo, el mundo, el tiempo, al mismo ser humano, la pregunta que le formula la gente a San Agustín, a un cristiano, es ¿cómo si existe un Dios, entonces existe el mal? Si Dios es bueno, sabe todo, es omnipotente. La respuesta que da San Agustín es que el mal surge por utilizar de manera inadecuada el libre albedrío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo leo la Biblia, en la Biblia están las pepitas de la felicidad, están los conceptos que yo debo seguir para tener una vida plena y feliz. Pero Dios nos quiere tanto que nos da la libertad. Y a pesar de yo haber leído la Biblia, tengo la libertad de elegir en cada acto de mi vida. Y San Agustín dice que el hombre puede elegir mal. Entonces el mal no es producto de Dios, sino el mal es producto del uso incorrecto del libre albedrío. Hemos visto la respuesta que da la religión. Ahora vamos a ver la respuesta que da la ciencia. Un profesor de biología, por ejemplo, ¿qué dirá sobre el origen del hombre? Bueno, él dirá que la ciencia, la paleontología, la genética han demostrado que el hombre es producto de la evolución. A esta postura se le conoce como naturalismo evolucionista. El hombre es producto de la evolución. Quisiera que adviertan que la postura del naturalismo evolucionista ofrece pruebas. Hay pruebas paleontológicas, genéticas. En cambio, el creacionismo, por más que la mayor parte de gente cree en el creacionismo, sin embargo, habría que decir, digamos, siendo fiel a las pruebas, que tiene más pruebas el naturalismo evolucionista. Guste a quien le guste, ¿no? Por más que nosotros provenimos de una cultura cristiana, ¿qué argumentos nos pueden dar los cristianos? ¿Qué prueba fehaciente? En cambio, los naturalistas evolucionistas sí ofrecen pruebas. Claro, yo sé que ustedes están pensando en Darwin. El detalle es que Darwin no es un filósofo. Darwin, digamos, hace unos estudios empíricos. En cambio, el que sí es filósofo, el que leía, reunía toda la información e hizo una suerte de concepción del evolucionismo, fue Spencer, que a decir verdad, Spencer fue un filósofo que utilizó la palabra evolución 2 años antes que Darwin, porque hay un error en creer que Spencer aplica la teoría de la evolución al estudio de la sociedad, lo que se conoce como darwinismo social. Eso es errado porque Spencer escribe 2 años antes el libro donde utiliza la palabra evolución, ¿no? Entonces, lo particular, creo yo, de la postura de este filósofo Spencer, filósofo inglés, es que desarrolla una concepción integral de la evolución. ¿Qué quiero decir con integral? La evolución es cierto progreso, sí, pero hay cierto progreso, dice Spencer, en la realidad, en el hombre y en la sociedad. El hombre individual, el hombre en conjunto. Claro, el hombre evoluciona adaptándose a su medio, dice Spencer, pero también se da cuenta que es mejor vivir en sociedad. Esto supone, por ejemplo, que las sociedades, para Spencer, también evolucionan. O sea, todo esto que he señalado tienden a evolucionar, no solamente el hombre. Esto obviamente es distinto a Darwin. Y esto también supone, por ejemplo,
el método de Spencer, que se llama la analogía orgánica, puesto que Spencer veía la sociedad como un organismo vivo. Y si la sociedad es un organismo vivo, hay sociedades que están más evolucionadas que otras, ¿no? Es interesante porque Spencer es positivista. Spencer llegó con mucha fuerza a Latinoamérica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por eso, muchos políticos peruanos creían que la sociedad peruana no era una sociedad tan evolucionada como la sociedad alemana, italiana, francesa, inglesa. Y por eso algunos creían que la solución del Perú estaba en darle carta libre a estos extranjeros, alemanes, franceses, italianos, que vengan y que se combinen con nosotros para que nuestra raza inferior sea una raza mejor. Ese argumento, sin lugar a dudas, tiene como telón de fondo a Spencer, porque Spencer creía eso. Muy bien. Y lo segundo que les quería decir sobre este método de Spencer es que las sociedades evolucionan para Spencer si llegan a tener un Estado liberal y una economía de mercado, ¿no? Muy bien, ahora vayamos a Engels. No se vayan a confundir con Hegel. Engels es un filósofo marxista, vivió junto a Marx. Si ustedes van a las librerías, van a ver que hay varios libros que escriben Marx y Engels. Ejemplo, El Manifiesto Comunista. Obviamente hay libros que solo escribe Marx, El Capital. Si ustedes van a una librería y quieren comprar El Capital, van a ver autor, Marx. Pero hay libros también que escribe solamente Engels, y es precisamente el que hoy día vamos a comentar. El libro se llama El papel del trabajo en el paso de mono a hombre. ¿Por qué? Porque Engels, podríamos decir a grandes rasgos, interpreta la evolución no solamente desde un prisma biológico, sino también como un factor social, porque para Engels la evolución tiene que ver mucho con lo que él denomina trabajo, ¿no? Entonces vamos a poner que la evolución tiene que ver con el trabajo. Es más, les he copiado, por ejemplo, un pasaje de la obra de Engels, para que vean cómo el trabajo es importante. Dice así Engels: el trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto el trabajo ha creado al propio hombre. Por eso lo que les he puesto a continuación en este esquema es los tránsitos del paso del mono en hombre, que Engels interpreta que son 3. A ver, vamos a poner el primero. ¿Cuál es el primer tránsito del paso del hombre al mono? Lo que dice Engels es las nuevas funciones a la mano. ¿Por qué? Porque pensemos en la mano de un mono. ¿Cuáles son las funciones? Trepar, desplazarse. En cambio, en el hombre, digamos, la mano no siempre cumple esa función, porque en el hombre en algún momento se desplaza en posición erecta, erguido. Es decir, el hombre, a diferencia del mono, prescinde de las manos para caminar. Engels dice que hasta los monos que de vez en cuando se desplazan en 2 patas, utilizan los nudillos y ponen los nudillos, el puño diríamos también, en el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que la distinción entre el mono y el hombre se puede ver percibiendo sus manos. Las manos primitivas de los monos que sirven para funciones elementales. En cambio, el hombre tiene, dice Engels, unas manos perfeccionadas que cumplen muchas funciones. Ejemplo, escribir, lo que estoy haciendo en esta pizarra. Estoy escribiendo, es una función bastante especializada. O por ejemplo, si manejo la técnica del óleo, pintar, hacer una escultura, hacer música, tocar el piano como Beethoven, eso no lo puede hacer un mono. Entonces, lo que dice Engels es que viendo la mano de un ser humano, nos vamos a dar cuenta que es más especializada que la mano de un primate. Por eso Engels dice, y es otra cita del texto, las manos no solamente es el órgano del trabajo, es producto de él, ¿no? Es el primer cambio. El segundo cambio es el siguiente. Engels dice
que el hombre es el más social de todos los animales. Los primeros homínidos se agrupaban y en algún momento, dice Engels, tuvieron la necesidad de decirse algo. Imaginemos a los primeros homínidos que se agruparon, se comenzaron a agrupar y de pronto tuvieron necesidad de no solamente comunicarse, sino de decirse algo. Y lo que dice Engels es que esta necesidad creó el órgano, la laringe. Por eso el trabajo también permite lo que Engels llama el origen del lenguaje. ¿Por qué, profesor? Porque Engels es marxista y para todo marxista el trabajo es social. Entonces yo necesito hacer una división del trabajo. Si yo no hablase, ¿cómo podría hacer una división del trabajo? ¿Cómo sabrían ustedes quién es el auxiliar, quién es el jefe de curso, quién es el profesor? O sea, necesitamos para dividir el trabajo y para que sea mucho más eficiente el lenguaje. El tercer cambio precisamente tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje fue el estímulo para que el cerebro del mono se transforme gradualmente en cerebro humano, ¿no? Entonces, acá podemos poner como tercer punto el cerebro, que crece considerablemente por la aparición del lenguaje. Entonces, jóvenes, tenemos respecto a este primer problema dos posturas. La postura de la religión, que es la más difundida, no necesariamente la correcta, y la postura de la ciencia, que he tratado de al menos darle los argumentos de los filósofos, pero sobre todo en la ciencia, en Darwin y en quienes vienen, tienen pruebas paleontológicas y genéticas. Para esta segunda parte del video, jóvenes, quisiera discutir el problema de la esencia. El problema de la esencia amerita detenernos un momento en el concepto esencia. ¿Por qué no hizo eso, profesor, con el concepto de origen? Porque solemos saber que origen es de donde proviene algo. Pero si yo les digo el problema de la esencia, ustedes pueden estar preguntándose, ¿pero qué es la esencia de algo? Para entender el concepto de esencia, también debemos entender el concepto de accidente. ¿Qué significa accidente en la filosofía? Lo que puede cambiar. En cambio, esencia es lo que no puede cambiar en algo. Y como no puede cambiar, es lo que define a algo. Por ejemplo, en el hombre, ¿qué es el accidente? Por ejemplo, el accidente en un ser humano es el color de piel. O sea que uno no podría decir, ¿qué es el hombre? Es un animal racional que tiene piel blanca. Porque si tiene piel blanca, las personas que no tienen piel blanca no serían seres humanos, los afrodescendientes, por ejemplo. Entonces, el color de piel en una persona es accidente. Porque a mí no me hace ser humano tener el color de piel que tengo, ¿no? Hay algo, en cambio, dice los filósofos, que si tú le quitas al ser humano, deja de ser un ser humano. Profesor, un ser humano es una persona que tiene cabello. ¿Y los calvos no son seres humanos? Eso es accidente, entonces. Profesor, un ser humano es alguien que tiene gafas. Y las personas que no tienen lentes no son seres humanos. Si se dan cuenta, con sus respuestas ustedes están dando a conocer accidentes. Cosas que pueden cambiar en un ser humano. El cabello es... Profesor, un ser humano es un animal que viste ropa. Porque el ser humano no anda desnudo. Eso será esencial en el ser humano. Hay comunidades no contactadas que la gente anda desnuda o con un taparrabos, a lo mucho. Entonces, encuentren algo en un ser humano que lo defina como tal. Por ejemplo, la razón. Esa sería una buena respuesta. El miedo a la muerte. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver las grandes respuestas. Es más, para recordar la semana número 10. Una pregunta parecida se hicieron Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas cuando llegaron a América. Claro, ¿qué es un ser humano? Depende a cómo tú definas un ser humano, en función de eso, tú vas a definir o no que el indio es un ser humano o no. Entonces la respuesta que daban Ginés de Sepúlveda era que un ser humano es un animal racional. Y los indígenas no tenían razón, por ende no eran seres humanos. Esa definición que da Ginés de Sepúlveda pertenece a qué filósofo de la historia de la filosofía, al gran Aristóteles. Entonces vamos a poner acá Aristóteles. Aristóteles dice en sus libros de lógica, ¿no?, los escritos de lógica, que la definición de algo supone que quien define algo enuncie un género próximo más
una diferencia específica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Aristóteles les pide a ustedes la definición de hombre, les está pidiendo que primero den el género próximo del hombre. El hombre es un animal. Muy bien, es el género próximo. Pero, ¿qué diferencia específica al hombre de los animales? Aristóteles responde la razón. Por eso es un animal racional. Pero de nuevo, sean muy conscientes de esto. Cuando yo postulaba San Marcos, a mí me venían preguntas de este tipo, memoristas. ¿Qué filósofo ostenta que el hombre es un animal racional? Clave, Aristóteles. A ustedes les va a venir más bien, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal racional? Razón en griego es logos. Pero logos no solamente significa razón, sino también significa lenguaje. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, está diciendo que el hombre es capaz de articular el lenguaje y hacer discursos y teorías. Y ver si estos discursos y teorías son válidos o no. O sea, la capacidad de expresar mi pensamiento mediante el lenguaje. Eso quiere decir que el hombre es un animal racional. Ahora, Aristóteles da muchas definiciones del hombre. Vamos a recordar algunas. Si el hombre es un ser que se define por el lenguaje, que puede articular un lenguaje de manera coherente, una pregunta pertinente sería, ¿y cómo el ser humano aprende el lenguaje? Y Aristóteles adelanta mucho a este supuesto gran hallazgo del siglo XX, que el lenguaje es una práctica social, porque Aristóteles dice que uno aprende el lenguaje en sociedad. Si dejamos a un niño de 4 años en la selva peruana, solo, alejado de toda civilización, volvemos dentro de 4 años, ¿este niño articulará el lenguaje? No, porque uno aprende el lenguaje en comunidad, en vida con otras personas. Si yo hablo el castellano es porque mis padres son castellano hablantes, pero si mis padres fueran francófonos, yo hablaría francés. Si mis padres fueran anglófonos, yo hablaría inglés. Aprendo el lenguaje en una sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacerme racional, yo necesito de la sociedad. Lo que nosotros entendemos por sociedad, Aristóteles lo entendía por polis. Entonces la segunda definición que da Aristóteles del hombre es que el hombre es un animal político. El hombre necesita de la polis. En un triple sentido, dice Aristóteles. Primero, para satisfacer sus necesidades económicas. Lean este hermoso libro de Daniel Defoe, Las aventuras de Robinson Crusoe. Se pierde solo en una isla. ¿Cómo satisfacer sus necesidades económicas? A Robinson Crusoe se le ocurre comer pan. Demora muchos años. ¿Por qué? En una isla tú solo, ¿cómo harías pan? Primero tendrías que sembrar trigo, luego hacer levadura, luego hacer fuego. Se demora creo que como 7 u 8 años. Quizás un ejemplo más cercano, El náufrago, esta película. O sea, la sociedad nos simplifica la vida. Porque yo no sé nada de los costureros, pero uso una camisa porque me la he comprado. No sé tampoco cómo funciona este lente, pero me lo he comprado. En la mañana tomé pan con queso. Yo no hice el queso que comí, yo no hice el pan que comí. O sea, necesito de los otros para satisfacer mis necesidades económicas. Para estudiar necesito de profesores, por ejemplo. Dependemos de la sociedad, dice Aristóteles. Primer sentido. Segundo sentido, de que el hombre es un animal político. Para ser feliz. Aristóteles dice que para ser felices necesitamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la felicidad consiste en la virtud. ¿Y qué es la virtud? Yo soy honesto con otra persona, con alguien. Yo no puedo ser virtuoso solo en una isla. Yo soy honrado con otra persona, soy respetuoso con otra persona, soy puntual con mis alumnos. Y además que yo necesito que la sociedad diga, ahí va un hombre virtuoso, que me reconozcan. Claro, a veces la gente dice, quisiera estar solo para estar feliz. Eso es mentira, ¿no? Uno puede estar tranquilo solo, pero feliz, la felicidad supone a otro humano, no un humano aislado. Tercer punto, ¿no? Que el hombre necesita de la sociedad para hacerse un ser humano. Este tercer sentido del animal político me parece muy sofisticado
Y me parece un argumento que hasta el siglo XX, pensemos que Aristóteles está antes de Cristo, sigue siendo válido. Lo que está diciendo Aristóteles es que el hombre, por naturaleza, no es un ser humano, sino que el hombre aprende a ser un ser humano en la sociedad. Para probar esto podemos servirnos de la literatura. Tarzán. Tarzán se cae del avión, se queda solo una década en una selva. Cuando vuelven sus familiares, ¿Tarzán hablaba inglés? No, uno aprende el lenguaje en la sociedad. Tarzán se comportaba como un ser humano, se sentaba en una mesa, comía, digamos, con tenedor y cuchillo. No, o sea, lo que está diciendo Aristóteles es que si tú dejas a un niño de 2 años en un bosque, ese niño no se va a comportar como un ser humano, ¿no? El niño aprende a ser humano en un entorno humano. Entonces, ese argumento es muy interesante. No somos naturalmente seres humanos, aprendemos a comportarnos como seres humanos en una sociedad. Y Aristóteles nos da, jóvenes, una tercera definición del hombre. El hombre es un compuesto de materia, cuerpo, y forma, alma. O sea, esto es el lineamorfismo, pero aplicado a la antropología. El hombre es una sustancia que está compuesto de 2 elementos. Sigamos en el sendero de los grandes filósofos y ahora vayamos al padre de la filosofía moderna, Descartes. ¿Qué idea tenía Descartes del hombre? A ver, vamos a poner acá Descartes. Descartes consideraba que el hombre era un compuesto de lo que él llamaba res cogitans y res extensa. ¿Qué significa esto, profesor? Es latín, ¿no? Por eso quizás no lo saben. Res extensa es sustancia material. Y res cogitans es sustancia pensante. Ojo, algunos alumnos dicen, profesor, para que me sea más fácil voy a poner en mi esquema sustancia material, cuerpo, sí, sustancia pensante, alma. Eso es un error, porque sustancia, o sea, si les preguntan en un examen de admisión ¿qué filósofo define al hombre como una cosa que piensa? Es Descartes. ¿Por qué? Porque por más que el hombre es un conjunto de res extensa más res cogitans, lo que define al hombre es la res cogitans. Por eso el hombre es una cosa que piensa. Claro, a mí no me define como ser humano tener un cuerpo, porque los animales tienen un cuerpo. Me define la capacidad de pensar. El hombre es una cosa que piensa. Incluso, y esto fue una pregunta de examen de admisión, si para Descartes la res cogitans es totalmente distinta de la res extensa, ¿cómo se relacionan estas dos sustancias? Para no caer en un abismo ontológico, Descartes tuvo que ubicar el alma en una parte del cuerpo, y esa labor la emprende en su famosa obra Las pasiones del alma, donde Descartes concluye que la sede del alma en el cuerpo es la glándula pineal. Esto es lo que se conoce, jóvenes, como el dualismo. Hay un dualismo antropológico en Descartes. El siguiente filósofo que vamos a ver es Marx. Marx señala que hay una cuestión fundamental que distingue al animal de los hombres. Y es la siguiente, que el animal vive de lo que la naturaleza le proporciona. Las hormigas recogiendo hojas. En cambio, el hombre vive del trabajo. O sea, el hombre vive del proceso por el cual transforma la naturaleza. Por ejemplo, yo no he ido a un parque, a una reserva, y he visto un árbol que en vez de manzanas tenga camisas, y he cogido una camisa. No. El animal sí, coge lo que está en la naturaleza. El hombre la transforma. El algodón, esto, el otro, y producto. Una camisa, ¿no? Ahora, lo interesante para Marx del trabajo es que, de nuevo, como les he dicho, el trabajo no es individual, es social. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo trabajo, establezco relaciones sociales de producción. O sea, cuando yo trabajo, soy un obrero, soy un burgués, soy un profesor, soy algo, cumplo una función en el trabajo. Esas son las relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, claro, cuando yo trabajo, establezco relaciones
sociales de producción. Los que le dije en una clase pasada, en la semana 8, esto es la estructura económica. Y estas relaciones sociales de producción, dice Marx, determinan las formas de pensar. Lo que en la semana 8 les dije, superestructura ideológica. Para Marx, recuerdan, la estructura económica determina la superestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres piensan de acuerdo a la función que desempeñan en la producción. Les pregunto, ¿pensará de la misma manera un obrero que un burgués? Hablemos de la religión. ¿Quién es más probable que crea en la religión? ¿Un burgués o un proletariado? Un proletariado. ¿Por qué dice Marx? Porque la religión es el suspiro de la criatura desventurada. O sea, ese obrero que trabaja 16 horas y que no puede ser feliz en este mundo, va a querer ser feliz en algún mundo, paraíso. Por eso, la gente de los estratos más bajos, dice Marx, suele creer más en la religión. La religión es como una droga para ellos, para soportar esta vida. La religión es el opio del pueblo. Y ojo, esto ya está demostrado incluso con encuestas. La religión siempre tiene más adeptos en los estratos bajos, no en las clases altas. Eso está probando esta tesis bastante sugerente de Marx. Para esta tercera parte del video, jóvenes, vamos a continuar con el problema de la esencia y vamos a ver a los tres últimos filósofos que ustedes tienen en su boletín: Nietzsche, Scheler y Cassirer. Comencemos con Nietzsche porque es un autor que ya hemos visto en la semana 8. Tratamos de recordar y ordenar la información en todo caso y agregar lo que sea necesario. Para Nietzsche, el hombre es un ser natural y biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre posee instintos y que además está determinado por ellos. Lo que pasa es, como hemos visto en la semana 8, que el cristianismo se ha extendido. La moral del siervo, que recordemos, se caracteriza porque reprime los instintos. Por eso Nietzsche apuesta por una moral del Señor, moral del amo, que ama los instintos. No tiene problema en gozar de los instintos. Y claro, Nietzsche dice que como el cristianismo se ha difundido, ¿no?, el hombre es un ser decadente. Y como ser decadente, que es el hombre, porque el hombre está acá, ¿no?, digamos acá, el cristianismo, y como el hombre ha elegido el cristianismo, es un ser decadente, y como todo ser decadente, es algo que debe ser superado. Por eso Nietzsche dice, así habló Zaratustra, que la grandeza del hombre está en que es un medio hacia algo superior. O sea, tenemos al mono y tenemos acá al superhombre. El hombre es valioso porque el hombre está acá como medio. Es una cuerda peligrosa, ¿no? Nietzsche es un autor que juega con muchas buenas metáforas, intuiciones, y Nietzsche dice, imaginémonos dos montes, ¿no? Imaginemos que hay una cuerda, que digamos una persona que hace malabares puede pasar por ahí, digamos, es una cuerda peligrosa porque si te caes, digamos, mueres, vas al abismo. El mono está acá, el superhombre está acá. Esa cuerdita peligrosa, dice Nietzsche, es el hombre. Por eso el mérito del hombre no está en ser un fin en sí mismo. Se equivoca Kant, dice Nietzsche, sino en ser un medio para un fin, para algo superior, ¿no? Quien va a cuestionar de manera lúcida esta concepción es el filósofo alemán Max Scheler. Porque Scheler le va a decir a Nietzsche algo bastante sutil. Estamos discutiendo el problema de la definición del hombre. Cuando hablamos del hombre, recordemos Aristóteles, pedimos el género próximo y la diferencia específica. El hombre es un animal biológico, posee instintos. Muy bien, nadie está negando eso, que seamos animales. Pero la pregunta cardinal es, si bien somos animales, tenemos algo que nos distingue de los animales. ¿Qué es eso, señor Nietzsche? No ha comprendido bien la pregunta, le está diciendo sutilmente Scheler. Usted está hablando del hombre como si fuera un animal más. Y el hombre, por supuesto que es un animal, pero el hombre tiene algo que los animales no tienen. ¿Qué es eso? Y lo que dice Scheler es que si bien el hombre posee instintos al igual que los animales,
El hombre se diferencia de estos porque puede dominar sus instintos, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos a este respecto, pero vamos a poner primero, ¿no? El hombre puede dominar sus instintos. ¿Y por qué el hombre puede dominar sus instintos? Porque el hombre posee espíritu. Es un ser espiritual. Y el espíritu tiene fundamentalmente tres funciones. Vamos a poner acá las tres funciones del espíritu. La primera, la libertad. ¿Qué es la libertad? Tener instintos, pero poder dominarlos. Ejemplo, todos nosotros tenemos hambre. Muy bien, pero pensemos en una chica que, puesto que está próximo el verano, está pensando hacer dieta de noche. Esa chica, al igual que un perro, al igual que un gato, tiene hambre, pero puede dominar su instinto de comer. O pensemos en un ejemplo mucho más complicado, porque creo que es un poco más complicado. Los musulmanes tienen el Ramadán, si no me equivoco, que es ayunar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, entre el 12 de mayo, quincena de mayo y quincena de junio. Muchos jugadores de la Champions, Salah, de Liverpool, por ejemplo, o del Manchester, no recuerdo, bueno, es un jugador egipcio que juega en la liga inglesa. Él, por ejemplo, como toda persona futbolista, tiene hambre en el almuerzo, pero como quiere rendirle culto a Alá, no come. ¿Qué diría Scheller? Salah es un ser humano, porque por más que tiene el instinto de querer comer, no lo hace. Eso define al, digamos, ser humano, que puede dominar sus instintos, ¿no? Es una respuesta, creo, bastante inteligente, pero esa es una, digamos, ese es un atributo del espíritu, la fundamental, ¿no? La libertad. El espíritu también conoce el mundo. El espíritu también supone autoconciencia, conocerse a sí mismo. Y finalmente, jóvenes, veamos a Cassirer. Cassirer, ahora vamos a poner primero el nombre de este pensador alemán. Para Cassirer, el hombre es un animal simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, entre él, el sujeto, y el mundo, interpone un sistema intermediario, que es lo que él llama sistema simbólico, que se expresa en el mito, en el arte, en la ciencia y en el lenguaje. Cassirer dice: el hombre no mira cara a cara la realidad, sino que entre él y el mundo interpone, ¿no? Interpone un sistema simbólico. Por ejemplo, si yo traigo a una persona de una tribu africana no contactada y le pregunto, ¿qué es esto? ¿Me dirá que es un lapicero? No, no lo voy a llamar así. Yo, como ya estoy en una cultura, veo y digo, no, esto es un lápiz, esto es un lapicero. O sea, tenemos un sistema simbólico. Pongamos el siguiente ejemplo. Pongamos un ejemplo. Tenemos al cerro y tenemos a dos personas que están mirando el cerro. La primera persona es el ministro de Economía del actual gobierno. Ve el cerro, sabe que hay oro y ve PBI. Dice, hay que explotar este cerro. Porque para una persona limeña el cerro no tiene vida. Pero si ponemos una xánica, un huitoto, un aguajún, muchas de esas personas consideran que el cerro es su apo, es una deidad. Ven lo mismo cuando están percibiendo el cerro. O sea, aparentemente están viendo lo mismo, pero no están viendo lo mismo. Y eso prueba que el hombre maneja un sistema simbólico. Supongamos que tengo la Biblia acá, ¿no? La Biblia. Cuando yo veo la Biblia, ¿qué veo en la Biblia? Un libro. No soy creyente, veo un libro. Interesante, sí, pero un libro al igual que el Fausto de Goethe, Los Miserables de Víctor Hugo, Rayuela de Cortázar. Pero si ustedes que son cristianos ven la Biblia, ¿qué ven en la Biblia? La palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que diferencia al hombre de los animales es que el animal entre sistema reactivo y sistema activo no tiene nada. Por ejemplo,
Pensemos en cebras y de pronto ven un león. Las cebras ven un león, reacción, acción, correr. En cambio, los seres humanos, entre acción, sistema reactivo, y activo, tenemos un sistema intermediario. Ejemplo, ambos vemos una hostia, yo y uno de ustedes que es cristiano. ¿Vemos lo mismo? Yo veo un pedazo de pan, no sé, algo blanco. ¿Ustedes qué ven? El cuerpo de Cristo. Ambos vemos una iglesia. ¿Qué hacen los cristianos? Yo no hago eso, porque para mí, no comparto su sistema simbólico. Este conflicto que hubo entre Atahualpa y Pizarro, le dijo Pizarro a Atahualpa la palabra de Dios. Si tú le dices a una persona de una cultura que no tiene escritura la palabra de Dios, Atahualpa quiso escuchar la palabra de Dios. No escuchó, votó la Biblia. ¿Cómo lo van a condenar por eso si no está en el mismo sistema simbólico? ¿No? Entonces, digamos, miren todos los problemas que se generan cuando no compartimos el mismo sistema simbólico. Entonces, lo que diferencia al hombre de los animales es eso. Hay hombres que han muerto, si seguimos la historia oficial del Perú, porque la bandera peruana no sea, digamos, capturada por los chilenos. Alfonso Ugarte, el hombre tiene símbolos, respetamos símbolos, una cruz, los nazis, la esvástica. Entonces, lo que nos define es nuestro sistema simbólico. Entonces, para terminar, vamos a poner que tenemos un cerro, tenemos un sujeto 1, tenemos un sujeto 2, y no ven lo mismo. Una persona ve, ¿no?, un conjunto de roca, tierra, árboles. Y otra persona ve un apo, ¿no?, un dios. ¿Ven lo mismo? No, porque no comparten el mismo sistema simbólico. Muy bien, jóvenes, entonces, habiendo conocido las reflexiones de los grandes filósofos que hemos visto, nos encontramos con muchas, digamos, más herramientas para responder de manera más coherente, con mucha más sagacidad, las preguntas que tienen en su boletín. Quisiera decirles que para quienes lean la lectura detenidamente, van a ver que la primera pregunta de la lectura, la única pregunta de la lectura, es la alternativa C. La esencia del hombre puede tratarse desde distintas perspectivas. Ahora sí vayamos a las preguntas que están en su boletín, ¿no? Pregunta número 1. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó un debate sobre el origen del hombre. Uno de los invitados fue un sacerdote de la Iglesia Católica, según el cual el hombre ha sido creado por Dios. El hombre ha sido creado por Dios, como está escrito en la Biblia. El otro invitado, un biólogo de profesión, no comparte esta perspectiva, ya que a su juicio el hombre es producto de un proceso de desarrollo biológico que se remonta a millones de años, como demuestran las pruebas científicas. Acerca del origen del hombre, ¿cuáles son las posturas que defienden ambos invitados respectivamente? O sea, primero el cura, creacionismo, y el biólogo, naturalismo evolucionista. La alternativa, por ende, es la ¿no? Una pregunta que no genera problema, a mi parecer. 2. Señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados acerca del naturalismo evolucionista. 1. Sienta las bases en pruebas empíricas de las ciencias naturales, paleontología, genética. Por supuesto que esto es verdadero. 2. Afirma que el único ser biológico que ha evolucionado es el ser humano. No. Los animales también han evolucionado. Falso. Para Engels, el ser humano siempre tuvo los rasgos que lo caracterizan. No, es un proceso de evolución, va cambiando a lo largo del tiempo. El ser humano siempre caminó erguido. No, en algún momento, como los otros homínidos, utilizaba las manos. La clave entonces es la alternativa D. 3. Frente a sus feligreses, un sacerdote sostiene lo siguiente: no nos dejemos engañar por teorías supuestamente científicas que defienden que el hombre ha evolucionado. La verdad es como la dice la Biblia, que Dios ha creado al hombre. De lo anterior podemos inferir que este eclesiástico cuestiona la tesis que defiende la religión, no se está dudando del naturalismo evolucionista, está defendiendo más bien la verdad de la Biblia. B. Está criticando la propuesta de Scheller del hombre como un ser espiritual, la está defendiendo, la Biblia dice eso. C. Defiende la concepción del hombre como un animal racional y político, eso es Aristóteles, no tiene nada que ver. Se muestra a favor de la tesis científica del hombre como ser evolucionado. ¿Cómo se va a mostrar a favor si está diciendo teorías supuestamente científicas? La clave es la E, ¿no? Critica la tesis del naturalismo evolucionista y defiende la del creacionismo. Muy bien. 4.
Catalina es una docente de educación especial que tiene a su cargo a 15 niños con diversos problemas de aprendizaje. Algunos de ellos presentan dificultades muy graves en su desarrollo intelectual. Esto la hace pensar acerca de qué es lo que finalmente nos define como seres humanos. Si es cierto lo que sostenía el gran filósofo acerca del hombre, muchas personas que padecen grandes limitaciones de su razón intelectuales desde su nacimiento no podrían ser considerados seres humanos en sentido estricto. Aristóteles, porque Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. Pero sucede que hay ciertas personas con, digamos, habilidades especiales que propiamente no son racionales porque no pueden articular un discurso, la validez y algunas cosas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, iría un poco en contra de lo que dice Aristóteles, ¿no? Por eso es la clave. 5. Para Descartes, el hombre debe ser entendido sobre todo como una res cogitans, es decir, como una cosa que posee la capacidad de pensar. Contrariamente, los animales carecen de una dimensión intelectual, motivo por el cual son una mera extensión material. De lo anterior puede deducirse coherentemente que para Descartes, ¿los hombres carecen de extensión material en sentido estricto? No, sí tienen res extensa. La esencia del ser humano es su capacidad intelectual o racional exacto. Esto lo define. B. Un filósofo señala lo siguiente en una conferencia: lo que diferencia al hombre de los animales es la cultura. Si prestamos atención, veremos que en un gran número de nuestros actos no son naturales. Por ejemplo, donar sangre, ir a la universidad y escribir un libro. O sea, no hay animales que escuchan una clase de filosofía, ¿no? Eso es propio del hombre. Por ello, considero que se equivoca cuando señala que el hombre es fundamentalmente un ser natural. ¿Qué filósofo señala que el hombre es un ser natural, biológico, que posee instintos? Nietzsche. Por eso es la clave. 7. Un catedrático le dice a sus alumnos lo siguiente: comprender el mundo humano implica comprender el carácter fundamental de sus producciones, el lenguaje, el arte, la religión y la ciencia. Solo esto nos permite conocer la verdadera naturaleza simbólica. Ya, eso ya dice mucho. ¿Quién habla del hombre como un animal simbólico? Cassirer. Y finalmente la pregunta 8. Con relación a la antropología filosófica de Max Scheler, ¿es correcto afirmar que guarda una importante afinidad con la postura evolucionista? Falso. Más bien, él guarda afinidad con la postura creacionista. 2. Distingue al ser humano de otros seres a partir del concepto de espíritu. Lo vimos, ¿no? Lo que diferencia al ser humano de otros es la libertad de dominar nuestros instintos gracias al espíritu. 3. Concibe la libertad como principal característica del espíritu humano. Verdadero. Comparte con Nietzsche la idea de que el hombre se define por su instinto. Falso. Clave correcta entonces es la alternativa D. Muy bien, jóvenes, entonces hemos visto las reflexiones de grandes pensadores, porque para que un pensador esté en su separata debió haber sido un grande, ¿no? Hay cuantos que omitimos porque no llegaron a la dimensión de un Aristóteles, de un Descartes. Entonces, ya saben que cuando se formulen la pregunta ¿qué es el hombre?, tienen varias respuestas. Ya está en su razonamiento, en su argumentación, cuál de estas respuestas lo satisface, y ustedes también la pueden defender y, ¿por qué no?, agregar lo que sea necesario. Nos vemos la siguiente clase, que es la última y es nuestra clase de repaso.